La voz que convoca a esta hora en Despertar Educativo Radio es la voz del directivo Jesús Alejandro Villa. El secretario de Asuntos Pedagógicos de la Asociación Sindical preparó un informe sobre los 28 años de la Constitución colombiana. Precisamente este mes de julio, más exactamente el 4, se conmemoran estos 28 años. Hace 28 años, el 4 de julio de 1991, 3 representantes de orígenes políticos diferentes se unieron en una sola voz para proclamar la nueva Constitución de Colombia. Escuchemos entonces al directivo Jesús Alejandro Villa, que nos va a hablar sobre la Constitución de nuestro país. Un saludo, compañeros. En esta ocasión quiero abordar en el programa un tema que a mí siempre me ha llamado la atención y que, viendo la coyuntura en que estamos y que se conmemoran los 28 años de la Constitución de 1991, es interesante. Y lo menciono, pues asistimos de un tiempo para acá, desde los momentos del gobierno de Uribe, sobre todo con especial fuerza, a un proceso de contrarreforma donde vienen mutilándose y de alguna manera retrocediéndose en muchos derechos que se estipulan en el Estado Social de Derecho y en lo que es la democracia misma. Entonces, parece que es un tema importante que podemos abordar rápidamente dentro de este programa. Mirar cómo esta Constitución se ubica dentro del proceso constitucional o del constitucionalismo colombiano y cómo además confluyeron diversos factores reales de poder para que ésta surgiera. Un poco analizar esta parte. Para hablar de la Constitución de 1991 hay que hablar de un contexto actual de la Constitución. Pasaron 28 años y ¿cómo está la actualidad de la Constitución en Colombia? Bueno, lo primero que habría que decir es que el contexto actual es claramente desfavorable a la Constitución del 91, ¿cierto? En términos de los derechos y garantías que ésta tiene. Todos han observado, y ya los mencionamos, hay un proceso de años atrás hacia acá de contrarreforma, pero en los últimos tiempos es evidente la intención de diversos sectores, en especial del partido de gobierno, de buscar generar las condiciones para un cambio constitucional, sea una nueva constitución, tenemos de reemplazarla, o una modificación sustancial, que se sumaría a la ya serie de modificaciones que se han dado. Recordemos el debate que en algún momento se dio sobre eliminar la tutela, que es una de las posibilidades, se creó la cuestión del 91 para la defensa de derechos fundamentales, ¿cierto? Entonces es un punto a tomar en cuenta. La cuestión se torna entonces en este aspecto, digámoslo, especialmente peligrosa, pues hay una unión de unas tendencias conservadoras y de derechas en el poder, ¿cierto? Y a la vez, fruto de la propaganda que han venido dando todos estos años, ha generado una percepción en algunos sectores de la población, sectores, digamos, importantes de la población, de angustia, ¿cierto? De una percepción irreal de lo que pasa en Colombia, que les genera un espacio que podría llevar a una modificación de carácter vertical, vía plebiscitaria, y con consecuencias, pues a mi modo de ver, claramente autoritarias. O sea, profundizaría mucho más el autoritarismo que hoy vimos en Colombia, todo esto sobre la Constitución del 91, o sea, esa modificación, lo cual implicaría claramente un retroceso en el garantismo constitucional de los derechos fundamentales, ¿cierto? Ejemplo de la tutela que mencionamos, y se ahondaría la posibilidad de este gobierno o del régimen actual de seguir imponiendo y de seguir tratando de mantener unas políticas en lo económico y en lo político, incluso en lo ideológico, muy conservadoras de derecha y de carácter autoritario. Esto lo venimos viendo, esta pretensión, no solo en el hecho de que se dé una constituyente en algún momento liderada por ellos, sino en cómo ya van metiendo poco a poco reformas a la Constitución, la contrarreforma educativa. Recordemos que la Ley General de Educación del 94 surge precisamente porque la Constitución del 91 y obviamente las luchas del magisterio, del movimiento pedagógico, generaban las condiciones para que esto se diera. Entonces es importante darle una mirada a este tema. No es un tema aislado de lo que nosotros vivimos como magisterio. También es importante dentro del contexto analizar cómo es la pretensión del partido del actual gobierno. ¿Cuál es el mensaje que quieren transmitirle a toda la sociedad colombiana? Bueno, en el centro de esta pretensión vertical de algunos sectores y ligados al actual partido de gobierno de modificar la Constitución,
se encuentra un concepto, ¿cierto? Ellos venden un concepto propagandísticamente para justificar, alinear y buscar pues que la sociedad entre en este cuento. Propagandísticamente hay que recordar esa palabra, siempre un asunto de mucha propaganda. En el gobierno de Uribe, cuando se logra de parte de ellos la modificación vía acto legislativo de la Constitución para permitir la reelección, el concepto que se utilizó fue la seguridad, ¿cierto? Allí, evidentemente, vía propaganda y vía muchos hechos, se llevó a imponer ese concepto como si fuera un interés de toda la población y como si fuera lo mismo para un campesino, para un obrero o para un industrial, esa seguridad, esa concepción de seguridad. Hoy asistimos a un ejercicio similar, donde se reemplaza el concepto de seguridad por otro, ¿cierto? Otro coco, el de la impunidad, ¿cierto? Otro coco, el de la retórica sobre los acuerdos de paz, y se busca, por vía propagandística, de parte de quienes están interesados en esto, alinear a la sociedad en esa perspectiva, ¿cierto? Y ante esto había que preguntarse, bueno, ¿es lo mismo el interés para toda la población? ¿Se está dispuesto a aceptar los sacrificios que una reforma vertical se daría de la Constitución, donde se renuncian a lo poco que queda de derechos sociales, lo poco que queda de Estado social de derecho, ¿cierto? Ahí es donde entramos al tema central de esta situación. En contraparte, de no preguntarnos por qué no se debe modificar antes en una estructura que posibilite la real solución de los problemas estructurales de la nación, del país. Ahora hablemos en Despertar Educativo Radio de dos conceptos que tienen mucha relevancia con relación a la Constitución de 1991: constitucionalismo aparente y factores reales de poder. ¿Qué nos dice al respecto el secretario de Asuntos Pedagógicos de la Asociación Sindical? Escuchémoslo a continuación. Bueno, hay dos conceptos que me parece importante tomar en cuenta a la hora de tratar de dar una mirada a la Constitución de 1991 y su contexto actual. Es el de constitucionalismo aparente y el concepto de factores reales de poder. Colombia tiene una tradición constitucional que es de carácter, o es claramente de constitucionalismo aparente, es decir, lo formal va por un lado, puede tener unos avances, pero en la práctica lo que la Constitución posibilita no se desarrolla en términos legales, en el proceso legislativo, con lo cual de alguna manera queda coartada cualquier avance. Y eso tiene que ver con cuáles son los factores reales de poder que constituyen la sociedad colombiana y cómo se mueven en el gobierno y cómo llegan a espacios como el Congreso a tener mayorías. Entonces, por ejemplo, hoy, pese a todas las dificultades que tiene la cuestión de 1991, hay sectores que la ven como peligrosa para ellos y la están deshaciendo, ¿cierto? Y quieren acabar con ella, sectores de conservadores y de derecha. Entonces hay que mirar allí este tema. El constitucionalismo colombiano, entonces, desde la independencia hasta hoy, pues ha ensayado una cantidad de constituciones que sin que ninguna logre una verdadera, digámoslo, generar una verdadera democracia en el país y mucho menos el surgimiento de un Estado mínimamente estable, con unos derechos realmente aplicables a la sociedad. La que más avanzaba entonces era el 91, pero esto es parte de cómo la Constitución puede avanzar en lo formal, pero en la práctica esos factores reales de poder no lo han posibilitado. Ya hablamos del contexto actual, ahora devolvámonos al contexto histórico, al surgimiento de la Constitución de 1991 en Colombia. ¿Cuál fue el proceso, cómo se dio esta Constitución? Bueno, obviamente el proceso como se da la Constitución de 1991 es muy complejo y aquí no podremos abarcarlo. Sin embargo, hay un análisis de la época, escrito precisamente en 1990 por Eduardo Pizarro, que me parece interesante. Él planteaba 4 escenarios posibles de lo que podía estar pasando finalizando los 80 e iniciando los 90. Y planteaba, primero, que se podía dar una polarización extrema que podía conducir a una guerra civil, un escenario. Segundo, un continuismo conflictivo, es decir, se mantendrían los niveles de invariables de enfrentamiento militar, de conflicto, sin embargo, a un nivel soportable para el sistema político, es decir, mantener el conflicto de alguna manera controlado, sin embargo, tampoco solucionarlo. Y una modernización autoritaria, lo llama él, es decir, una dictadura al estilo Brasil y Chile en el 64 y el 73 respectivamente, una salida autoritaria. Y una modernización democrática donde se diera pues el cambio
por vías democráticas, apertura democrática y gestación de un sistema pluralista. A la postre, la Constitución del 91 de alguna manera fue esta cuarta salida, ¿cierto? Diálogos de paz con algún grupo de insurgentes, Asamblea Nacional Constituyente, y surge la Constitución. Cuando miramos esto y nos ponemos hoy en día, uno analiza que la que prima para estos sectores conservadores y derecha es la búsqueda de una salida de carácter autoritario, ¿sí? Alinear verticalmente el constitucionalismo colombiano, el marco normativo, y de alguna manera poder apuntalar pues sus pretensiones. Allí encontramos una situación muy compleja y que no podemos verla fuera del contexto. Cuando nosotros miramos y asistimos a todo este tipo de problemáticas que están dando, contrarreforma educativa, imposición de intolerancia en muchos aspectos, apunta es allí. Es lo que uno puede observar que viene sucediendo. Bueno, fruto de que se apuesta por esa salida, que de esas cuatro opciones, la opción democrática, y obviamente hubiera un movimiento estudiantil, lo de la séptima papeleta, la Corte Suprema declaró pues constitucional que se contaran efectivamente los votos que fueron introducidos en la elección presidencial para pedir la constituyente. Esto da como resultado pues que en las elecciones del 11 de marzo y del 27 de mayo se iniciara en Colombia el proceso de conformación de una Asamblea Nacional Constituyente. Esta a la postre sesionaría entre el 5 de febrero y el 4 de julio. Precisamente por eso estamos en el contexto de la conmemoración de los 28 años de la Constitución. Y se planteó pues dos grandes objetivos, ¿cierto? En ese proceso de llamar a la constituyente. Lo primero, que democratizara la vida política de la nación, ¿sí? Principalmente ante la creación de nuevos espacios para que pudieran participar verdaderamente en la vida pública diferentes sectores de opinión de ciudadanos que así lo desearan, y que bajo la Constitución del 86 pues no tenían como mucha cabida, ¿cierto? Y un segundo, que modernizara el aparato estatal, ¿cierto? Ya todo lo que es el funcionamiento del Estado, y que quedara pues en condiciones de cumplir eficientemente sus atribuciones y demás, ¿cierto? Dos objetivos principales en términos de apertura democrática y en términos de modernización del aparato estatal. Contexto y objetivos acabamos de escucharlos en la voz de Jesús Alejandro Villa. Ahora escuchemos cuáles son esos aportes de la Constitución a la sociedad colombiana y a la historia en estos 28 años. Bueno, son diversos los aspectos que se le atribuyen a la Constitución de 1991. Un primer bloque, que es interesante y muy importante, es que se le reconoce un aporte importante en términos de consecución de la desmovilización o de la paz con algunos grupos insurgentes, ¿cierto? En el marco del proceso constituyente, ¿cierto? No como fruto de la Constitución, sino en el marco de la creación de la Constitución. Grupos como el M19, una fracción amplia del EPL, el Quintín Lame, luego el PRT en 1990, la Corriente de Renovación Socialista en el 94, de alguna manera se logran incorporar a la vida civil en el marco constituyente y de la creación de nuevas fuerzas políticas, ¿sí? Y tuvieron una participación real en el proceso constituyente. El M19, por ejemplo, alcanzó 19 de los 70 puestos de la constituyente, ¿sí? Lo cual incluyó una de las 3 presidencias. El EPL recibe 2 puestos en la constituyente, y el Quintín Lame y el PRT de un puesto en la constituyente, pero sin derecho a voto, solo con voz pero sin voto. Entonces un primer bloque. Y aquí hay que hacer un paréntesis. Recordemos el escándalo de algunos sectores cuando se planteaba siquiera la posibilidad de alguna modificación en la Constitución fruto de los acuerdos de La Habana, ¿cierto? Y miren lo que en el 91, que esa Constitución del 91 surge precisamente, o es nutrida precisamente de unos acuerdos de paz de algunos grupos insurgentes del momento. Un segundo bloque tiene que ver con un reconocimiento de derechos y garantías para la sociedad, y específicamente para sectores que estaban completamente invisibilizados en la Constitución del 86. Entonces se reconoce constitucionalmente el respeto a las diferencias étnicas, ¿sí? Y culturales. Esto no existía. Se avanza en la secularización del país. El Estado laico aparece en Colombia, pues la Constitución de 1886 era una constitución de carácter confesional. Se reconoce la propiedad de los pueblos indígenas y su autonomía en el gobierno, ¿sí? El respeto a sus tradiciones.
se reconoce el respeto a la libertad de culto y la igualdad de estos cultos frente al Estado. Se prohíbe la extradición, se refuerza la justicia, se crea la fiscalía, ¿cierto? Como ente acusador, antes no existía. Se aprueban controles en términos de quiénes pueden o no ser senadores y representantes, ¿cierto? De alguna manera se limita y se reemplaza el estado de sitio por el estado de conmoción interior, ¿cierto? Que tiene unas limitaciones y que tiene un control de carácter constitucional. No existía la Corte Constitucional como tal, como hoy la conocemos, y aparece en este momento, ¿sí? Entonces, hay una serie de aportes que de alguna manera ayudan a democratizar. La creación de la Corte Constitucional, además de que hace un control constitucional de defensa de la Constitución como tal, posibilita también el surgimiento de la acción de tutela, ¿cierto? En ese marco de esa reforma al sistema judicial colombiano que se da con la Constitución, surge la posibilidad de la acción de tutela como un mecanismo de protección de derechos fundamentales, ¿cierto? Recordemos que hoy viene siendo intentada ser recortada. Varios enviones le han hecho ya a la tutela. Entonces miremos que hay unos aspectos que son de carácter, lo que tiene que ver con la paz, unos aspectos que tienen que ver con la estructura del Estado colombiano y otro con una serie de derechos en el marco de lo que conocemos hoy como Estado Social de Derecho, y analicemos y recordemos cómo todo esto viene tratando de ser de alguna manera tumbado, debilitado, y ya se ha venido dando una serie de contrarreformas pues extensas en el tiempo. Durante esta Constitución se ha escuchado mucho sobre los factores reales dentro de la constituyente, pero ¿qué sectores se vieron reflejados allí y también beneficiados? Es interesante el análisis que hace el profesor Gilberto Tobón Sanín en su momento, que plantea que principalmente tres sectores se vieron allí reflejados, todos sectores burgueses, la burguesía burocrática, la burguesía gangsteril, que él llama, y la pequeña burguesía radical. Las dos primeras reflejadas en los partidos tradicionales y la tercera en la representación que de alguna manera tuvo el M-19 al interior de la Asamblea Constituyente. Esto, plantea el profesor, no permitió que la Constitución de 1991 tuviera una única filosofía, que no es reflejo de un programa de una clase dominante. ¿Sí? Sin embargo, sí es fruto del acuerdo entre diferentes sectores de la burguesía, ¿cierto? Ahí tenemos una parte pues que se hace, y en ese proceso se quedan por fuera algunos sectores reales de poder, ¿sí? Que eran factores reales de poder en Colombia en ese momento histórico, las FARC y el ELN, ¿sí? FARC y el ELN quedan por fuera de esta constitución. Ya sabemos qué sucede hoy, tanto tiempo después, los acuerdos de paz de La Habana y el bloqueo total por parte del actual gobierno en términos de posibilidades de un acuerdo de paz con el ELN. Ahora, una de las preguntas importantes y quizá la más importante es ¿por qué no avanza la Constitución? ¿Por qué se ve como estancada y tiene de pronto algunos vacíos durante estos 28 años? Una pregunta importante es por qué en lo formal, digamos, hay ciertos avances por parte de esta Constitución del 91, pero en la práctica no, ¿cierto? En lo práctico asistimos no solo a una contrarreforma, sino que muchas de las cosas que tenían que desarrollarse vía legal, hoy 28 años después, no se desarrollaron, ¿cierto? Entonces observamos allí cuáles son las características y los intereses y las prácticas acumulativas de los sectores burgueses que entraron allí en la Constitución del 91, ¿sí? Esto ha hecho que estos sectores se conviertan en el sector más conservador de la nación, ¿sí? En la medida en que para nada le conviene a estos sectores capitalistas, burocráticos y gangsteriles, como lo llama el profe Tobón, que se modernice y se vuelva más democrática Colombia, ¿cierto? En consecuencia, se aleja, pues porque si se vuelve más democrática y se moderniza Colombia, si se vuelve más democrática, en términos de participación y de capacidad de la sociedad civil de controlar, de participar, de ser parte de decisiones, y se moderniza el Estado, se les aleja a ellos el botín que significa los recursos del Estado, ¿cierto? Entonces esto ha hecho que de alguna manera bloqueen el desarrollo legal este tipo de avances que podría tener la Constitución, ¿cierto? En términos de esos ideales que de alguna manera están allí planteados, de derecho, de Estado Social de Derecho, y nunca avanzaron, y no solo no avanzaron en el desarrollo legal, sino que luego fueron
retrocediendo y siendo cada vez más restringidos, y continúa ese proceso con el actual gobierno. Ya para finalizar, el directivo Jesús Alejandro Villa deja unas conclusiones y hace un análisis, haciendo un paralelo entre realidad e historia de la Constitución de 1991. ¿Cuál es esa verdad y esa historia del constitucionalismo colombiano? Por ahí me parece que es muy importante que nosotros como docentes analicemos, ¿cierto? Demos un estudio, una mirada, nos interesemos por este tema, analicemos por un lado la realidad y por otro lado la historia y cómo ese ha sido el constitucionalismo colombiano, ¿cierto? Esto como punto de partida para poder reflexionar en torno a las posibles salidas al reto que se está imponiendo ahora de parte de algunos sectores que quieren de alguna manera reformar de forma vertical la Constitución, cerrar los pocos avances formales que esta tuvo y de alguna manera llevarnos a una situación mucho más conservadora, mucho más autoritaria, ¿sí? Tomemos en cuenta que solo cuando los diferentes sectores, hasta ahora excluidos, o que estamos precariamente representados en los acuerdos constitucionales, nos percatemos de esto, de que nosotros somos factor real y que debemos constituirnos en factor real frente a esta situación, que no podemos permitir unas modificaciones verticales que sean antes hacia atrás y que se retroceda, es la única posibilidad para que evitemos que se termine perpetuando la exclusión y por ende la falta de bases sociales firmes para una verdadera modernización democrática del país, ¿cierto? Entonces tenemos una tarea muy importante, ¿sí? Poder hacer un uso efectivo de nuestro poder constituyente primario que dé como resultado, pues a la postre, un acuerdo que realmente beneficie a los intereses razonables, a largo plazo, bien meditados de los colombianos y no seguirnos prestando muchos sectores, muchas personas, a la pretensión de imposición vía vertical de un proceso muy conservador, de un proceso muy autoritario que hemos viviendo pues con los últimos gobiernos. Entonces, compañeros, esta es la invitación. Nosotros, además de lo pedagógico, además de lo sindical, es muy importante analizar qué está pasando a nivel nacional y temas como este. Aprovechar un hecho coyuntural, que es la conmemoración de estos 28 años de la Constitución, para analizar ese tipo de situaciones entre nosotros y también, obviamente, en los espacios educativos donde nosotros somos un referente y nuestra función nos permite analizar y estudiar la Constitución con nuestros estudiantes. Que tengan todos, pues, una feliz noche.